Desde el inicio de la participación de las tropas norcoreanas en la guerra ruso-ucraniana, las condiciones reportadas han sido sombrías. Se mencionan raciones de carne de perro, entrenamiento casi inexistente y ser enviados directamente a morir en las líneas del frente. El trato de Rusia hacia estos soldados no ha sido nada menos que monstruoso. Pero ahora el horror ha tomado un giro aún más oscuro y repugnante. Incluso en la muerte, estos soldados no pueden escapar de la crueldad rusa. Sus cuerpos mutilados están siendo quemados hasta quedar irreconocibles, con los rostros derretidos y las identidades borradas. Pero, ¿qué podría llevar a un régimen a semejante barbarie? Mira este video para descubrirlo. Desafortunadamente, no hay ninguna exageración aquí. Las atrocidades que estamos discutiendo no son solo rumores o afirmaciones exageradas. Están confirmadas por nada menos que el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. En una publicación compartida en X, anteriormente conocido como Twitter, el 16 de diciembre de 2024, Zelensky reveló que los rusos están intentando literalmente quemar los rostros de los soldados norcoreanos muertos en combate. Pero esta revelación no fue solo una declaración. Vino acompañada de una prueba. Un escalofriante video de 31 segundos compartido en la cuenta oficial de X de Zelensky y en su canal de Telegram muestra exactamente lo que describió. En el segundo 24 del video, se puede ver a un grupo de personas quemando lo que parece ser un cadáver en una pendiente cubierta de nieve. Los subtítulos lo dejan claro: rusos intentando ocultar los rostros de los soldados norcoreanos incluso después de su muerte. Las imágenes, según los informes, muestran las secuelas de las batallas en la región rusa de Kursk. Pero, por horribles que parezcan, la brutalidad es tan extrema que resulta casi surrealista. La campaña de destrucción de Rusia ha producido innumerables informes de atrocidades, pero incluso cuando se captura evidencia en video, puede sentirse como una pesadilla demasiado grotesca para ser real. Y esta pesadilla plantea la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los soldados norcoreanos, ya peones en esta cínica guerra, están viendo incluso sus muertes borradas de las formas más espantosas imaginables? La fría y calculada pragmática rusa está desesperada por ocultar la presencia misma de las tropas norcoreanas en esta guerra. Oficialmente, ni Moscú ni Pyongyang han admitido su despliegue, aunque ambos han hecho declaraciones vagas defendiendo su derecho a la cooperación militar. Pero a pesar de estos desesperados y espeluznantes intentos, los hechos son innegables. La inteligencia ucraniana y los observadores internacionales han confirmado que al menos 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados a luchar en la guerra de Rusia. Su presencia representa la participación más grande conocida en este conflicto por parte de una nación no directamente afectada. La razón de este secreto es clara. Esta alianza es profundamente vergonzosa para Rusia. Es una admisión de que su propia fuerza humana es insuficiente para sostener el esfuerzo bélico, lo que obliga al país a depender de uno de los regímenes más aislados y represivos del mundo. Al quemar los cuerpos de los soldados norcoreanos caídos, Rusia podría estar esperando borrar cualquier prueba de su participación antes de que se filtre más información. Una segunda explicación posible para este macabro acto es un intento de encubrir las enormes pérdidas que han sufrido las tropas norcoreanas. Estas tropas fueron traídas para reforzar las filas rusas, que han sufrido unas asombrosas 77.720 bajas desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2024, según el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, las tropas norcoreanas también están cayendo como moscas. El presidente ruso, Vladimir Putin, está desesperado por evitar que el mundo conozca el verdadero costo de su dependencia de combatientes extranjeros. Desde su entrada en combate a principios de diciembre, las tropas norcoreanas han sufrido pérdidas devastadoras en el campo de batalla, según los informes. Al menos 1.000 de estas tropas han resultado heridas y cientos más han muerto. Zelensky sitúa la cifra aún más alta, en más de 3.000 muertos o heridos. Los informes desde el campo de batalla pintan un panorama impactante de cómo estas cifras se dispararon en cuestión de semanas. Los primeros números reportados eran relativamente pequeños en comparación con las estimaciones actuales. Por ejemplo, 30 soldados norcoreanos fueron asesinados o heridos en enfrentamientos cerca de las aldeas de Plakovo, Farokva y Martinovka en un solo fin de semana, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania. Las fuerzas especiales ucranianas informaron números similares: 50 soldados norcoreanos muertos y 47 heridos en 3 días. Pero no debería sorprender que las bajas hayan aumentado alarmantemente rápido. En Kursk,
Donde las unidades norcoreanas han estado luchando junto a las fuerzas rusas, las tácticas utilizadas por las unidades norcoreanas son en gran parte responsables de estas enormes pérdidas. Los testigos informan que estas tropas lanzan ataques de infantería que recuerdan a la Guerra de Corea, con oleadas de soldados avanzando en formaciones obsoletas. Las unidades ucranianas, bien armadas con drones y armamento moderno, han aprovechado al máximo estas vulnerabilidades. Por ejemplo, la unidad Faust de las Fuerzas Especiales de Ucrania informó haber neutralizado 33 soldados norcoreanos con drones ligeros, señalando que los soldados intentaron disparar a los drones o correr. Aparentemente, han adoptado la táctica rusa de quedarse congelados en su lugar cuando aparece uno. Incluso las comunicaciones interceptadas han resaltado la escala impactante de las pérdidas norcoreanas. En una llamada publicada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, una enfermera en un hospital de Moscú describió trenes llenos de soldados norcoreanos heridos llegando desde Kursk, 200 en solo 2 días. La enfermera reveló que las salas del hospital estaban siendo despejadas específicamente para estas tropas, con el personal luchando por comunicarse debido a las barreras del idioma y estrictas prohibiciones para hablar en inglés con ellos. Ella cuestionó amargamente su supuesto estatus. ¿Son élite o qué estos coreanos? Está claro que incluso el personal médico encargado de atender a los heridos se encuentra desconcertado por la repentina llegada de tantos soldados. El despliegue de las tropas norcoreanas estaba destinado a fortalecer las filas rusas, pero en cambio se ha convertido en otro desastre logístico y político. Reconocer estas pérdidas revelaría la creciente desesperación del esfuerzo bélico de Putin. Así que, en lugar de honrar a estos soldados, él tiene sus cuerpos mutilados y quemados. Este encubrimiento despiadado envía un mensaje inequívoco. Rusia prioriza su narrativa de poder sobre las vidas de sus llamados aliados. Para los soldados norcoreanos, incluso la muerte es otra etapa en su explotación. Y para sus familias en Corea del Norte, tal vez nunca sepan la verdad de lo que les sucedió a sus hijos, hermanos o padres. En cambio, se quedarán con vagas mentiras aprobadas por el Estado, mientras el mundo es testigo de los horrores reales infligidos a estos soldados. Sin embargo, dado el informe recientemente publicado por el New York Times, es seguro asumir que Putin no está tratando de ocultar las pérdidas norcoreanas de Kim Jong-un, el líder supremo del país. Verás, inicialmente los analistas occidentales asumieron que esta inusual alianza entre Putin y Kim era el último esfuerzo desesperado de Moscú para llenar sus filas. Pero como resulta ser, el despliegue de soldados norcoreanos en Rusia no fue idea de Putin, después de todo. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos ahora creen que fue Pyongyang, no Moscú, quien propuso la idea de enviar tropas norcoreanas a luchar en Ucrania. Por supuesto, Putin, siempre ansioso por reforzar su tambaleante esfuerzo bélico, aprovechó la oportunidad de aceptar la oferta de Kim. Desde agosto de 2024, informes estiman que entre 10.000 y 2.000 soldados norcoreanos han sido enviados al Oblast de Kursk, una de las zonas más sangrientas del conflicto, integrándose con unidades rusas. Sin embargo, para Kim, enviar a sus soldados a morir no es una tragedia, es una transacción. Según funcionarios estadounidenses, Kim no espera un pago inmediato. Está jugando a largo plazo, apostando por el apoyo futuro de Rusia en disputas diplomáticas, crisis y, crucialmente, acceso a tecnología militar. Este cálculo frío también podría explicar por qué, según informes, los soldados enviados a Rusia no son los mejores de Corea del Norte. Estas tropas están mal equipadas, mal entrenadas y mal consideradas. Kim probablemente seleccionó a aquellos que consideraba más desechables. Siempre supo cuál sería su destino. Sabía que enfrentarían una matanza en el campo de batalla. Simplemente no le importaba. La verdad es que Kim no necesita ver los rostros quemados de estos soldados para conocer su sufrimiento. Él lo permitió, y ahora está sacando provecho de ello. En cuanto a Putin, no es muy diferente. Mientras Kim juega a largo plazo, Putin se centra en una sola cosa: la supervivencia. Ocultar la verdad sobre las tropas norcoreanas es esencial en su búsqueda. El mundo simplemente no puede ver cuán desesperado se ha vuelto. Por eso, quemar los rostros de los soldados norcoreanos muertos es solo la última táctica que las fuerzas rusas han utilizado, aunque también es, con mucho, la más espeluznante. En realidad, Rusia ha llegado a extremos para ocultar la identidad de los soldados norcoreanos y mantener en secreto su presencia en Rusia. Esto comenzó con su entrenamiento en Rusia. Según Zelensky, incluso se les prohibió mostrar sus rostros durante el entrenamiento. Los rusos intentaron borrar cualquier evidencia en video de su presencia. Así es, tan pronto como estas tropas llegaron a Rusia, se hicieron todos los esfuerzos para eliminar cualquier rastro de su identidad. Pero no se detuvo allí.
A estos soldados también se les dieron documentos militares falsos con nombres y lugares de nacimiento rusos. Según lo revelado recientemente por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, cuando estas fuerzas incautaron documentos de soldados muertos, encontraron identificaciones militares casi en blanco. No había sellos ni fotos. Sin embargo, los nombres se dieron en el estilo ruso y se marcó a la República de Tuvá, una república rusa en el sur de Siberia, como su lugar de nacimiento. Aún así, las firmas estaban en coreano, revelando el engaño. En otro esfuerzo para disfrazar su identidad, las tropas norcoreanas fueron obligadas a hacerse pasar por pueblos indígenas del lejano oriente ruso, particularmente buriatos, según el ejército de Ucrania. Estos soldados fueron integrados en unidades rusas y disfrazados como locales de la región. También se les proporcionaron documentos, recibieron entrenamiento en centros militares rusos y finalmente fueron completamente integrados en las fuerzas rusas. Por supuesto, ninguna de estas tácticas fue de gran ayuda para el régimen ruso, ya que la inteligencia de Ucrania, Corea del Sur y Estados Unidos rápidamente descubrió la verdad. Sin embargo, esto no detuvo a Putin de continuar con sus ridículos esfuerzos. Es por eso que la Inteligencia de Defensa de Ucrania, del Ministerio de Defensa, la GUR, informó el 14 de diciembre que Rusia ha implementado estrictas medidas de contrainteligencia para proteger su secreto. En las áreas donde se desplegaron norcoreanos, los soldados rusos tuvieron que someterse a controles especiales. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia también confiscó teléfonos y otros dispositivos para asegurar que no se filtrara información. Su presencia a menudo se mantuvo oculta incluso de otras fuerzas rusas. Y estas son solo las tácticas utilizadas mientras los soldados norcoreanos aún están vivos. Después de su muerte, Rusia recurre a varias tácticas para evitar que sus muertes se hagan públicas. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, los cuerpos de los soldados caídos a menudo se alinean, se ocultan de la vista y se llevan en vehículos antes de que se pueda reunir información. Mientras esperan este lúgubre transporte, los cuerpos son cubiertos y sus identidades borradas. Las imágenes de drones compartidas por la unidad del Cuerpo de Marines de Ucrania, Birds of Magire, son particularmente inquietantes. Filas de cadáveres, rostros ocultos, vidas congeladas en la nieve. Después de ser alineados por 4 o 5 coreanos que llegaban en carritos, estos cadáveres destrozados, como los llama la unidad, son un escalofriante testimonio de la obsesión de Rusia por mantener en secreto la participación y las muertes de los norcoreanos. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué ha habido tantas muertes de norcoreanos en Rusia recientemente? Aunque esta devastadora pérdida de vidas no es el resultado de una sola causa, refleja una combinación de factores que han dejado a los soldados norcoreanos desprevenidos y vulnerables. Es una mezcla mortal de entrenamiento deficiente, equipo inadecuado y falta de preparación física. Y por supuesto, no debemos olvidar la enorme barrera del idioma entre los rusos y los norcoreanos. Hagamos un breve repaso de cada uno de estos factores. Tal como están las cosas, los soldados norcoreanos simplemente no están equipados para el combate moderno. Como lo señalaron las Fuerzas Armadas ucranianas y analistas de todo el mundo, estas tropas no están entrenadas para el tipo de guerra que se libra en Ucrania. No han recibido suficiente entrenamiento para la guerra con drones y en trincheras, dijo Do Jin-ho, un analista principal en el Instituto Coreano para Análisis de Defensa. Las Fuerzas Especiales de Corea del Norte están entrenadas principalmente para misiones de francotiradores, combate urbano e infiltración en montañas. Habilidades poco adecuadas para el terreno abierto y llano de las líneas del frente entre Ucrania y Rusia. El cambio de escaramuzas en las montañas a combate en campos abiertos, en una guerra dominada por la vigilancia aérea y los ataques con drones, ha resultado desastroso para estos soldados mal equipados. Para empeorar las cosas, estos soldados también están mal entrenados, tanto por Corea del Norte como por Rusia. Informes de fuentes de inteligencia surcoreanas revelan que muchos de los soldados recibieron solo entrenamiento rudimentario antes de ser enviados al combate. Esto ciertamente no ayuda, ya que los soldados norcoreanos carecen de experiencia real en combate. Según An Chan-il, un ex sargento del ejército norcoreano, de arriba a abajo, el ejército norcoreano no ha tenido experiencias de combate en vivo durante décadas. La falta de experiencia en combate real dejó a estos soldados mal preparados para enfrentar la brutalidad de la guerra en Ucrania. Mal preparados también es la manera perfecta de describir la condición física de la mayoría de estas tropas norcoreanas. Corea del Norte es conocida como una de las naciones más militarizadas del mundo, con un impresionante ejército de más de 1,3 millones de efectivos activos, pero la realidad de la vida en el ejército está lejos de ser ideal.
Kim Song-ham, un desertor de Corea del Norte, recordó haber sufrido desnutrición extrema junto con sus compañeros durante su servicio. Había poca comida, maltrato y marchas invernales agotadoras sin dormir, dijo Kim. Incluso hoy, el ejército norcoreano sigue plagado de escasez de alimentos, y muchos soldados sufren infecciones parasitarias debido a la falta de tratamiento médico. Un desertor fue incluso encontrado con gusanos parásitos de hasta 10,6 pulgadas, una representación espeluznante del desprecio total por el bienestar de los soldados. Sin embargo, incluso si los soldados que llegaron a Rusia hubieran sido hábiles, experimentados y físicamente preparados, aún enfrentarían dificultades en el campo de batalla. ¿Por qué? Bueno, es simple. No pueden entender lo que está sucediendo. Los legisladores surcoreanos revelaron que los soldados norcoreanos fueron enseñados con aproximadamente 100 minos militares básicos en ruso, pero este curso acelerado está lejos de ser suficiente. En medio del calor de la batalla, según la GURD, la barrera del idioma sigue siendo un obstáculo considerable para la gestión y coordinación. La incapacidad para comunicarse adecuadamente no solo afecta la coordinación durante la batalla, sino que también aumenta las posibilidades de errores mortales, como incidentes de fuego amigo. En un caso de este tipo, soldados norcoreanos dispararon por error contra tropas chechenas de los batallones Akhmat que luchaban junto a las fuerzas rusas, matando a 8 hombres. Considerando todos estos factores, los soldados norcoreanos enviados a Rusia simplemente enfrentan probabilidades imposibles. Sin el entrenamiento adecuado, habilidades de comunicación y resistencia física están siendo utilizados como carne de cañón por los regímenes de Rusia y Corea del Norte. Tras su muerte, como era de esperar, son brutalmente desfigurados y despojados de sus identidades. Ni siquiera se les permite la dignidad de ser recordados como individuos. Ante los horrores cometidos por las fuerzas rusas contra sus camaradas norcoreanos, Ucrania decidió utilizar esta situación en su beneficio. Kiev ahora tiene como objetivo principal convencer a estos soldados de desertar y unirse a las fuerzas ucranianas. La lógica es simple y fue explicada por Zelensky. No hay razón para que los coreanos luchen y mueran por Putin, y aún después de su muerte, Rusia solo se burlará de ellos, dijo el presidente ucraniano. Ucrania está tratando de mostrarles a estos soldados que su mejor oportunidad para sobrevivir y tener una vida mejor radica en desertar. De hecho, este fue el objetivo de Kiev incluso antes de que surgieran los informes espeluznantes sobre la mutilación de cadáveres norcoreanos. Informes anteriores revelaron que los servicios de inteligencia ucranianos estaban desplegando panfletos mediante drones y proyectiles, e incluso creando videos instando a los soldados a desertar. Vitaly Matvienko, un portavoz del proyecto Quiero Vivir, explicó que no todos los soldados norcoreanos están ansiosos por luchar. Él dijo: "Conocemos muy bien las condiciones de vida en Corea del Norte. Por lo tanto, muchos lo ven como una oportunidad para escapar del régimen e ir a otro país. Sin embargo, la mayoría de ellos solo morirían en ese otro país. Es por eso que los panfletos lanzados desde drones transmiten un mensaje claro. Kim Il-sung no quería que los soldados norcoreanos lucharan por los imperialistas rusos. Los panfletos también incluían instrucciones paso a paso sobre cómo rendirse, prometiendo garantías y beneficios para aquellos que eligieran entregar sus armas. En un video compartido en el canal de Telegram de Ucrania, un voluntario norcoreano en las fuerzas ucranianas instó a sus compatriotas a desertar. El texto que acompañaba el video decía que quienes lo hicieran serían libres del hermano mayor, que vigila a todos los habitantes de Corea del Norte, y calificaba el no aprovechar esta oportunidad única como un pecado. Considerando el destino de muchos de los soldados norcoreanos que luchan por Rusia, esta descripción parece bastante precisa. Sin embargo, esto todavía no garantiza que los esfuerzos de Ucrania tengan éxito. Además, la lealtad a la patria en Corea del Norte es suprema, y el servicio militar refleja esa devoción. Los soldados en unidades de élite norcoreanas, que tienen un estatus más alto dentro del ejército del país, no solo son elegidos por sus habilidades físicas, sino también por la lealtad de sus familias al Estado. Desertar, incluso en Rusia, se consideraría una traición imperdonable, especialmente dada la brutal indoctrinación que impregna cada aspecto de sus vidas. En algunos casos, los soldados norcoreanos incluso están entrenados para suicidarse en lugar de ser capturados, con la creencia de que esto garantizaría el cuidado de sus familias y que serían recordados como héroes. Además, esta mentalidad, junto con el estricto control del régimen sobre las familias de los soldados, significa que desertar no es una elección sencilla. En cambio, es un desafío a todo lo que les han enseñado a valorar, incluso si eso significa enfrentar la muerte en el campo de batalla y la mutilación después de la muerte.
¿Qué opinas sobre estos informes inquietantes? ¿Te sorprenden o simplemente refuerzan lo que ya esperabas de estos regímenes? Además, ¿hasta dónde llegará Moscú en sus esfuerzos por ocultar la verdad, aunque esta ya sea muy evidente? Y finalmente, después de la mutilación de sus propios soldados, ¿crees que Kim seguirá enviando más a morir en Rusia? ¿O las crecientes bajas y la indignación global finalmente lo obligarán a reconsiderar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.